¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va eso? Espero que todo vaya increíblemente bien, que estéis pasando una Navidad magnífica, que os hayan regalado muchas cositas. A mí de momento solo carbón por malo. Aquí me encuentro con vosotros para contaros un poco qué ha sucedido en el Campeonato Mundial de Rápidas que acaba de terminar en Qatar, donde, bueno, Vasily Ivanchuk se ha logrado proclamar campeón después de más de 30 años casi en la élite mundial. De nuevo los viejos rockeros comienzan a brillar y creo que es una gran noticia. Estoy seguro de que hay muchísimos aficionados del gran Vasily, un jugador que crea muchísima afición. Y bueno, ¿qué estoy haciendo con vosotros aquí? Pues voy a tratar de resumir una de sus partidas que disputó en dicho campeonato, y en concreto contra Magnus Almendrado Carlsen, campeón del mundo, una clase que le da el ucraniano, así que espero que la disfrutéis todos vosotros. Yo me encuentro aquí, como veis, en una terracita en el pueblo de mi padre, en Adra, con una vista muy bonita, aquí con el atardecer en la playita, como podéis ver. Así que vamos a poner un poquito de la playita, que es bastante más bonita que yo. Así que bueno, sin más me dejo de rollos y vamos a ver cómo el gran Vasily ha conseguido deshacerse del campeón del mundo Magnus Carlsen. Bueno, Vasily comienza con D4, a lo que Magnus respondió con D5. Ivanchuk C4, jugada natural, ¿verdad? C6, Magnus Carlsen opta por la defensa en lava. Ya sabéis que es una de las defensas más sólidas que existen en ajedrez. A lo que el ucraniano Ivanchuk responde con caballo F3, caballo F6, línea principal y dama C2. Varias posibilidades aquí. Una de ellas es la variante del cambio, ¿vale? Una de las líneas más sólidas también que emplea las blancas, donde tiene una ligerísima ventaja y trata de apretar poco a poco, pero por supuesto no es la línea más incisiva. Otra posibilidad aquí es la jugada E3 en esta posición, ¿vale? Con idea de defender el peón de C4 con el alfil. Las blancas se desarrollan pues normalmente con alfil D3 o B3. Hay algunas estructuras tipo alfil B2, caballo B2, etcétera. Pero la jugada que emplea Ivanchuk también es muy común, y es la jugada dama C2, que es una jugada muy natural que simplemente defiende el peón de C4, ¿verdad? Otra posibilidad es la jugada dama B3, que se puede transponer a la misma variante con dama C2 si el negro decide capturar en C4, pero tiene algunas otras sutilezas que también es interesante conocer. Bueno, tras dama C2, Magnus decide jugar E6. Se prepara para desarrollar el alfil de C8, ¿verdad? Esta estructura semi en lava. Y otra posibilidad es la jugada de por C4, ¿vale? Esta es la línea de la que hablaba, donde tratamos por C4, alfil F5. Pues esto es muy conocido. Las blancas, por ejemplo, pueden optar por la jugada G3, ¿verdad? E6, alfil G2, alfil E7, enroque, y caballo C3, caballo B7. Esta es una línea muy conocida. Las blancas tratan de jugar E4 en esta posición, pero las negras normalmente lo impiden y optan por caballo E4. Y bueno, aquí hay muchísima teoría, por ejemplo, tras la jugada dama B3. Pero, como digo, en esta posición Magnus decide emplear E6, a lo que Ivanchuk responde caballo B2, una jugada también muy normal. Otra posibilidad es la jugada G3 aquí en esta posición, tratando de transponer a posiciones de la catalana, ¿verdad? Esa apertura también tan interesante, de la que podéis disfrutar alguna serie de vídeos en Chess24, ¿verdad? En nuestra página. Bueno, tras caballo B2, las negras juegan D por C4, ¿no? Magnus ya juega una línea muy secundaria que no se ha empleado en tantas partidas como que siguen tras alfil E7, por ejemplo, ¿verdad? O caballo BD7. Tras caballo BD7, G3, estamos de lleno en una catalana. Pero Magnus decide jugar D por C4, que en esta posición realmente a mí no es una jugada que me guste demasiado. Estoy seguro de que Magnus había mirado sus cositas, ¿no? Pero tras D por C4, caballo por C4, me parece que las negras han cedido el centro y tienen que reaccionar con rapidez si no quieren quedar rápidamente peor. Por ejemplo, la jugada caballo BD7, que puede parecer normal. Las blancas ya pueden jugar E4, tienen un gran centro de peones, y las negras no han conseguido nada a cambio, como podéis ver, ¿verdad? Bueno, aquí ya vemos que se hace de noche. Vamos a poner otra vez el careto mío feo. Y perdonadme un momentito. Sí. Tras E4, como digo, las blancas parece ser que tienen una posición muy cómoda. Por eso tras caballo por C4, Magnus decide jugar C5, tratando de, minar el centro de las blancas, ¿no? Que es precisamente su ventaja. Pero Ivanchuk aquí responde de la manera más correcta, de por C5, alfil por C5, y una jugada muy interesante que es la jugada A3, ¿no? Que no solo evita el jaque del alfil en B4, sino que además las blancas planean
jugar B4 ellas mismas para luego poner el diablillo en la diagonal A1, H8, donde fijaros que ese diablo tiene una potencia enorme, ¿no? Así que no solo evita esos jaques en B4, por ejemplo, si las blancas jugaran E3, las negras podrían pensar en jugar alfil B4 para tratar de eliminar unas cuantas piezas, ¿no? Y tras alfil D2, alfil por D2, se cambia todo. Es verdad que las blancas tienen una ligerita ventaja, pero no creo que sea demasiado, ¿no? Y estas posiciones las negras sí que pueden aguantar más o menos razonablemente. Tras alfil por C5, A3, Magnus juega enroque corto en esta posición. Hay que decir que si las negras tratan de evitar ese B4 con una 5, se crean demasiadas debilidades. Fijaros que la casilla de B6 en el futuro puede ser muy peligrosa, ¿no? Si conseguimos desviar al alfil de C5, un caballo puede aterrizar allá. Además, las casillas negras están muy débiles, ¿no? B6, D6, desarrollamos con alfil B4, con alfil F4, sigue un torre de 1. La dama de 8 no tiene comodidad, ¿verdad? Está ahí pasándolo bastante mal. Y también otra jugada que era interesante era B5, ¿no? Pero es verdad que no es demasiado común en esta posición, ¿no? Porque parece que el negro todavía no está desarrollado. No es que lo parezca, que no está desarrollado y está haciendo demasiada locura en el flanco de dama, ¿no? Tras caballo C, E5, dama C7, E4, por ejemplo, una jugada que controla casilla D5. Nos preparamos para el desarrollo del alfil por D3. Hay que decir que aquí el negro amenazaba un bombazo en F2, así que cuidado, no me hagáis aquí un G3 que nos revientan. ¡Bum! Alfil por F2 y las negras están ganando la dama, así que cuidadín. Pero trae E4 seguido de... Ahora defendemos F2 con la dama, seguido de alfil D3 y en roque corto las blancas no tienen absolutamente ningún problema, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Playita, playita. Bueno, pues... Tras enroque, la Vasily continúa con B4, juega natural, expulsando al alfil de C5, la pieza más activa de la negra. Nos preparamos para el desarrollo. Alfil E7, única jugada prácticamente, y alfil B2, ¿no? Y fijaros cómo las piezas blancas tienen una armonía bastante interesante, ¿no? Tenemos los caballos mirando a D6, a E5, el alfil es la mejor diagonal, la torre puede aterrizar en D1 y la dama no tiene demasiadas casillas interesantes, solo la casilla C7 de momento. Y hasta aquí, bueno, este terreno se habían jugado 4 o 5 partidas de jugadores de alto nivel, donde las negras habían optado por caballo D7, ¿no? Y aquí donde, según mi base de datos, Magnus emplea su novedad dama C7, a lo que Ivanchuk responde de una manera ejemplar rápidamente con torre C1, ¿no? En esta posición hay que decir que las negras pueden estar amenazando B5 ahora, ¿verdad? Y rápidamente forzando a caballo E3, y si E3 viene B5, ¿verdad? Y la dama F2 está indefensa. Por eso torre C1 por parte de Ivanchuk, ¿no? Ya quitándonos de cualquier tipo de problema. Y como vais a ver, los finales, si se cambian algunas piezas, van a favorecer al blanco debido a la ventaja de desarrollo que tiene, ¿no? Bueno, la partida se jugó caballo BD7. Hay que decir que si B5 directa, simplemente caballo A5, dama por, torre por, y las negras tienen unos problemas tremendos aquí, ¿no? Fijaros cuántas casillas débiles, perdón, C5, C6, la columna C, ¿verdad? El alfilazo, el caballo de A5, estos caballos son muy molestos porque evitan el desarrollo natural del alfil por B7. Tras caballo BD7, aquí existían dos planes lógicos, ¿no? Uno en la jugada E3 más sólida para alfil D3, donde las blancas pueden pensar incluso en locuras tipo G4, G5, aprovechando que los dos alfiles están mirando con muchísima rabia aquí a G7 y H7, ¿verdad? Y otro, el plan más incisivo que jugó Ivanchuk, ¿no? Que es la jugada E4, que básicamente planea eliminar un defensor del enroque negro con la jugada E5, que si bien es verdad que cede la casilla de 5, como digo, tras el alfil D3, las negras están sufriendo mucho en H7 y en G7. Por ejemplo, Magnus aquí jugó B5, que a alguno le puede parecer rara, ¿no? Porque permite ese caballo A5 y vamos a ver cómo el final es bastante favorable. Pero la realidad es que si las negras juegan algo tranquilo, como B6, por ejemplo, E5 ya vendría con gran dolor, ya que tras caballo de 5 aquí viene bombazo con H4, bim bam bum, H4 con idea de saltar con caballo G5, ¿no? Parece peligrosísimo para la negra esta posición. Por ejemplo, si las negras tratan de evitarlo con HS, decimos paso de ti de tu cabeza, caballo G5. Madre mía, H por G5, H por G5, amenazamos mate con tomate en H7, las negras tienen que cubrirse con G6 y entonces feel like a ser, paso la dama por D3, por ejemplo. Y si caballo F4 viene dama F3 con ataque doble a la torre de H8 y al caballo de F4, ¿no? Pero en cualquier caso esto tiene una pinta horrible para las negras, ¿no? Si alfil por G5 igual, dama D3, vienen descubiertas con el caballo en D6, vaya potro que tenemos en C4, vaya alfil en B2, vaya torre en H1 que está haciéndole ojito a ese rey de G8. Aquí las negras están tiesas.
Por eso Magnus en esta posición trae 4 decide jugar B5, ¿no? Para tratar de aliviar un poco ese peligroso ataque que Ivanchuk puede crear contra el rey negro. Tras caballo A5, las negras están forzadas a comer en C2. No tienen casilla. Si dama B8 viene caballo C6 con doble, al alfil de D7 la dama de B8. Si dama B6 vendría alfil de 4 de nuevo, forzando a la dama a irse a la casilla A6, donde está bastante tiesa. Por ejemplo, la jugada simple se me ocurre como dama C6. Ya creo que las negras están medio perdidas, ¿no? Y tras caballo A5, dama por C2, torre por C2. Claro, el peón de E4 está colgando, pero el peón de B5 también. Las negras tienen que decidir si cambian S por S. Si juegan a 6, simplemente podemos jugar alfil de 3. Es que fijaros qué posición más cómoda. Este caballo de A5 es molestísimo para las negras. Está alfil, un problema tremendo. Tenemos la séptima cuando queramos, nos enrocamos, incluso rey de 2 en algunas posiciones. Salto del caballo a E5 en caso de que el caballo de B7 se desvíe a B6, por ejemplo. Así que esto es una posición incomodísima, ¿no? Aquí Magnus Almendrado Carlsen sufre muchísimo. Tras torre C2, las negras decidieron jugar caballo por E4, a lo que el blanco respondió alfil por B5, capturando el peón. Y bueno, pues tras alfil por B5, las blancas están amenazando alfil C6, como podéis ver. Por ejemplo, si caballo B6 vendría alfil C6 directamente ganando la partida con ataque doble al potrillo de E4 y a la torrecilla de A8. Así que, bueno, caballo D6 jugaron las negras. Para precisamente, pues como digo, evitar esos planes con alfil C6. Y bueno, tras alfil C6, igualmente de Ivanchuk, torre B8, vino en roque corto, ¿no? Y fijaros qué posición más compleja. Aquí las negras podían tratar de movilizar su mayoría con F6 y E5, pero es que no están a tiempo. Si F6 viene la jugada alfil A4 buenísima, que no solo amenaza un doble en C6 a la torre y al alfil, sino que además viene a la siguiente cuando el negro para esa amenaza, viene alfil B3, evitando el avance del peón de E5 debido a la clavada y metiendo muchísima presión sobre el peón de B6. Tras caballo B6, por parte de Carlsen se jugó torre D1 metiendo presión y torre D8. Aquí era mejor la jugada alfil A6 con idea de, bueno, traer la torre a C8 o a D8. Pero tras torre D8 viene una jugada magnífica de Vasily Ivanchuk, de Chucky. Viene con caballo E5 en esta posición, ¿no? Las blancas, las negras probablemente, Magnus probablemente no vio que tras F6 existía un bombazo de Vasily Ivanchuk en esta posición. Y es que Magnus pensaba que el blanco tenía que retirarse, por ejemplo a D3, etcétera. Y entonces ahora sí que tras E5 las blancas están decentes. Pero tras caballo E5, F6, hay que decir que aquí las blancas están amenazando alfil A4 y caballo C6 con triple, ¿no? Que es casi imposible de evitar. Además hay dos caballos amenazando saltar a la casilla C6. Tras F6 viene un bombazo de Vasily Ivanchuk. ¡Bum! Alfil F3, ¿no? Increíble jugada del ucraniano que amenaza a caballo C6 y que ignora por completo el F por E5. Las negras están forzadas a comer si alfil D7, caballo C6, por ejemplo, con triplete, ¿vale? Así que las blancas estarían ganando una calidad por lo menos. Pero tras F por E5 viene caballo C6 igualmente de Vasily Ivanchuk, ¿no? De nuevo el triplete y las negras no puede defender y mínimo las blancas recuperan rápidamente la pieza. Además, habiendo destrozado la estructura de peones del negro. Hay que decir que si torre B7, por ejemplo, para defender aquí viene caballo por D8 y luego el caballito de D6 está rico, un curry excepcional y nos lo zampamos, ¿no? Ese caballito de D6, madre mía, qué rico está. Y si alfil B7, como se jugó en la partida, no hay otra opción, viene caballo por E7, jaque por parte de Ivanchuk, rey F8 y alfil por E5. Otra jugada magnífica, ignorando de nuevo la captura en E7. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que si rey por E7, vendría torre C7 jaque y a la siguiente alfil por D6. Tanto si caballo D7 o torre D7 viene alfil por D6 recuperando y con peón de más, ¿no? Así que por eso Magnus, tras caballo por E7, decide jugar caballo BC4 defendiendo en D6, pero esto simplemente es un peón de más. Tras alfil por D6, caballo C6, además forzamos a la captura de esa pieza, torre por C6, y esto es un peón de más. Además la estructura del negro está reventada y vaya a ver qué técnica más exquisita por parte de Ivanchuk para rematar la partida. Se jugó caballo B5 por parte de Magnus, tocando en A3. Entonces Ivanchuk dice, bueno, pues cambio en D8. Cambio en D8 con torre por y torre A6. Defiendo en A3, amenazo A4, ¿verdad? Además D1 está controlado, no hay mate con tomate. Torre C8 se jugó en la partida y H4, ya que no amenazan, mate C1.
torre C7, el negro defiende en A7, el peón D6 todavía es incomestible porque cae el de A3 y da al negro alguna chance de tabla, y alfil G4 por parte de Ivánchuk, ¿no? Ahora sí que las blancas amenazan con ver en E6 y las negras están forzadas a jugar E5, debilitando aún más las casillas blancas, ¿no? Ahora ese alfil va a ser una gran pieza. En la partida se jugó torre A5 y hay que decir que ya las negras pierden un peón, ya que si torre B7 viene esta secuencia de jugadas magníficas, alfil C8, torre B6, alfil A6, caballo D4 y alfil D3, ¿no? Nos quitamos, atacamos y tras caballo C6, torre A4 amenazando B5, las negras están perdiendo el peón. Así que Carlsen decide jugar caballo D6 y tras torre por E5, caballo C4, Jaquerolus y torre C3. Defendemos el peón de A3, amenazamos torre C3, por eso las negras juegan caballo E5 y tras torre 3, rey D6, alfil E2. Qué importante es controlar todos los saltos del caballo, siempre a 2 casillas del caballo, ¿verdad? H6 y F4, y viene Facundo, que Ivánchuk sabe lo que es importante en esta vida. Torre C1, rey F2, caballo D7, alfil F3, torre C2, rey G3, y esto ya es cuestión de técnica que Ivánchuk pues prácticamente convierte con una facilidad pasmosa, no en ningún momento Magnus tuvo ninguna opción, así que perdonadme, estamos en este momento acá, rey G3, torre D3, amenazaba entrar en C7 en alguna línea, rey G4, ahí viene el rey a contribuir, torre D2, torre C6, la torre activa ahora por A6 y tras caballo F6, rey F5, lo estamos pasando por pasar porque ya realmente la posición está ganada, G5, caballo D6, rey G6, caballo B5, torre A5, caballo D4, alfil G4, las negras abandonaron. ¿Por qué? Porque si torre D6 viene rey por G7 y si la torre se quita manteniéndose en la séptima fila vendría torre D5 jaque, zampando ese rico potro navideño, ese potro navideño de D4 que Ivánchuk pues se zamparía, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado la partida. Ivánchuk campeón del mundo, con, si no recuerdo mal, creo que tiene 47 tacos ya, 47 años. Así que increíble, ¿no? Enseñándole a los chicos unas cuantas cosas todavía este genio del ajedrez, ¿no? Así que sin más me despido, que tengo que grabar otro vídeo para resumir la actuación de David Antón, que ha quedado séptimo del mundo y que se dice pronto, séptimo del mundo, un jugador español. Resultado histórico, pero eso lo cuento en otro vídeo. Un saludo, feliz año nuevo a todos y nos vemos. Que paséis unas buenas vacaciones, lo que queda de ellas, y os mando un fuerte abrazo desde el bello pueblo de Adra, en Almería. Chao, chao, cuidaros.